¿Qué tal? Buenas. Quien les habla, profesor Marcos Aguirre. Continuando con las clases virtuales, en esta oportunidad vamos a editar el curso de física. Vamos a hacer la continuación de calor. ¿Qué efectos causa el calor hacia las cosas, las sustancias, los sólidos, los líquidos en estado gaseoso y todo lo demás? Desde un comienzo ya hemos hablado que el calor es una transferencia de energía. Por lo tanto, la energía está en Joule y el calor también tiene que estar en la unidad de Joule. Pero esa es la unidad según el Sistema Internacional de Unidades. Pero el calor, la unidad que más se usa es la caloría. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho cuidado cuando hablemos del calor. El calor muchas veces la gente no entiende bien esto, ¿no? Entonces el calor se transfiere de un cuerpo a otro, del de mayor temperatura al de menor temperatura. Pero hoy día vamos a hablar de qué efectos causa el calor debido a la temperatura. Lo que sí tenemos que aprender es que cuando un cuerpo gana calor, la temperatura del cuerpo aumenta. Pero si el cuerpo pierde calor, le quitan calor, la temperatura del cuerpo, ¿qué hace? Disminuye. ¿Correcto? Gana calor, la temperatura aumenta. Pierde calor, la temperatura disminuye. Para todos los cuerpos, sin excepción. Miren por acá. Efecto del calor, ¿correcto? Efecto del calor. Los efectos del calor son cambios que sufren la sustancia debido a la ganancia o pérdida del calor. Lo que yo te estaba explicando. Debido a que un cuerpo gana calor, la temperatura aumenta. Debido a que un cuerpo pierde calor, la temperatura disminuye. A los efectos del calor se le conoce con el nombre de fenómenos térmicos. O sea que cuando hables de efecto de calor, estás hablando de los fenómenos térmicos que existen. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces eso es muy importante saber porque ¿qué efectos puede causar el calor hacia un cuerpo, hacia una sustancia? Eso es lo que de repente deberíamos de saber, ¿no? Ya hemos aprendido y te lo estoy repitiendo ya infinidad de veces y así hasta el aburrimiento para que se te quede de una vez zanjado, grabado en tu cerebro, que cuando un cuerpo gana calor, su temperatura aumenta, un cuerpo pierde calor, la temperatura disminuye. ¿Correcto? Los fenómenos térmicos, efecto del calor, se da en tres formas. El cambio de temperatura, el cambio de fase y la dilatación térmica. ¿Correcto? Mira por acá. Cambio de temperatura. Es la cantidad de calor que se le da o quita a una sustancia para cambiar su temperatura. Una sustancia, o sea, un líquido. ¿Correcto? O puede ser también un gas, una sustancia. Ahora, cuando tú colocas una olla llena de agua a la cocina le proporciona calor y hace que la temperatura del agua aumente. Entonces hay un cambio de temperatura debido a que recibe calor. Ese calor se llama calor sensible. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué la temperatura aumenta? Porque al proporcionarle calor, ¿qué cosa le estás dando? Al proporcionarle calor, le estás incrementando energía a las moléculas internas del agua. Y la molécula, al obtener energía, se comienza a mover con mayor velocidad. Y al moverse con mayor velocidad, la temperatura aumenta. Porque tú te acuerdas qué cosa es la temperatura. ¿Qué cosa es la temperatura? A ver, dime. ¿Qué nos indica? Nos indica el grado de agitación de las moléculas. ¿Qué tanto se agitan las moléculas? Eso nos indica la temperatura. Entonces, mientras más se muevan las moléculas, mayor temperatura tendrá. Entonces, ¿qué efecto estamos haciendo? Tu olla llena de agua, la cocina le proporciona calor, el calor es una energía, las moléculas del agua reciben energía por parte de calor, en forma de calor, ¿no? Reciben energía en forma de calor y las moléculas se comienzan a mover con mayor velocidad. Y al moverse con mayor velocidad, tienen mayor temperatura, porque la temperatura nos indica el grado de agitación de las moléculas. Otra forma de cambio de fase, o sea, efecto del calor, ¿sí? Cambio de fase, ¿sí? Efectos, los fenómenos térmicos que estamos hablando se da en los tres. Sólido, líquido, gaseoso. ¿Correcto?
Mira acá. Cuando el sólido se convierte en líquido, ¿cómo se llama al proceso? El proceso se conoce con el nombre de fusión. O sea, que yo te diga, voy a fusionar el hielo. ¿Qué significa? Que el hielo, que es agua en estado sólido, lo convierte en agua en estado líquido. Eso es funcionar. Voy a fusionar sólido, convertirlo en líquido. ¿Me deja entender? ¿Sí? Cuando el líquido se convierta en estado gaseoso, ¿cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama vaporización. Escucha bien, vaporización. ¿Correcto? Vaporización. Mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? Que cuando está en estado líquido, tú lo pones el agua en una olla a la cocina y el agua comienza a hervir. Recuerda que a 100 grados centígrados el agua hierve. Se comienza a convertir en estado gaseoso. Se está vaporizando. Líquido a gaseoso. ¿Me dejo entender? Y ahora viceversa. Cuando el estado gaseoso se convierta en estado líquido, eso se llama condensación. ¿Correcto? Sí. Condensación. Y para que el líquido se convierta en estado sólido, eso se llama, fíjate bien, solidificación. Así se llama. Entonces, si yo paso de fase líquida a fase gaseosa, ¿cómo se llama ese proceso? Vaporización. Si yo paso de fase sólida a fase líquida, ¿cómo se llama ese proceso? Fusión. Si yo paso de fase gaseosa a fase líquida, ¿cómo se llama ese proceso? Condensación. Y mira por acá el gráfico. Yo le he puesto una flechita de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Cuando la temperatura, o mejor dicho, cuando la fase vaya hacia la derecha, que el sólido se convierta en líquido, quiere decir que ha ganado calor. Y que el líquido se convierte en estado gaseoso, ha ganado calor. Es decir, que cuando va a la derecha, gana calor. En cambio, si viene a la izquierda, pierde calor. Que el estado gaseoso se convierta en líquido, pierde calor. Que el estado líquido se convierta a sólido, pierde calor. ¿Me entiendes? Entonces, mira acá. Si yo tengo hielo y lo quiero derretir, estoy convirtiendo fase sólida a fase líquida. Entonces, ese hielo, ¿qué ha hecho? ¿Ha ganado o ha perdido calor? Ha ganado. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, de sólido a líquido. Cuando va a la derecha, gana calor. Cuando va a la izquierda, pierde calor. ¿Correcto? Entonces, mira, yo tengo vapor de agua. Y llega el vapor de agua, choca contra el techo, y en el techo se condensa y comienza a caer gotitas de agua líquida ya. Ha pasado de fase gaseosa a fase líquida. Entonces quiere decir que ha ganado o ha perdido calor. Ha perdido. ¿Por qué? Mira, porque va hacia la izquierda, de gaseoso a líquido. Y si el líquido yo lo quiero convertir, por ejemplo, el agua lo quiero convertir a hielo, pierde calor, porque va a la izquierda. Cuando el proceso va a la izquierda, pierde calor. Cuando va a la derecha, gana calor. Y una cosa muy importante, y lee acá. Al pasar de una fase a otra, se mantiene constante la temperatura. Es decir, cuando el sólido pasa a líquido, o líquido a gaseoso, o gaseoso a líquido, o líquido a sólido, se mantiene constante la temperatura. ¿Correcto? Y sigamos al último efecto del calor, que es un fenómeno térmico llamado la dilatación térmica. ¿Qué dice? Debido al incremento de la temperatura, aumenta las dimensiones de un cuerpo. Mira acá. Yo gano calor. Cuando un cuerpo gana calor, sus dimensiones aumentan. Por ejemplo, tú, en época de verano, hace un calor horroroso, la temperatura aumentó. ¿Y qué haces tú cuando tienes calor? O te estiras, te pones tu short, quieres ir a la playa, ¿no? Entonces te expandes.
Pero sin embargo, en tiempo de invierno, cuando hace frío, la temperatura ha disminuido, el calor se te ha quitado porque ya no hay mucho calor, el calor tiene menos calor. ¿Qué haces? Te comprimes porque tienes frío. Ay, 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 qué frío. Y estás comprimido. El cuerpo se comprime. Cuando la temperatura aumenta, el cuerpo, todos los cuerpos se expanden. Y cuando la temperatura disminuye, todos los cuerpos regresan a su estado natural. ¿Correcto? Vamos a hacer un repaso. Con la cámara ahí. Dice así. ¿Qué cosas es los efectos del calor? También se le conoce con el nombre de fenómenos térmicos. ¿Correcto? Sigue por acá. Los fenómenos térmicos se puede conocer de 3 formas. Cambio de la temperatura, cambio de fase y dilatación térmica. ¿Correcto? ¿Sí? La temperatura, recuerda, ¿sí? Si un cuerpo pierde calor, la temperatura disminuye. Si un cuerpo gana calor, la temperatura aumenta. En todos los cambios de fase, al pasar de una fase a otra, la temperatura se mantiene constante. ¿Correcto? La temperatura se mantiene constante. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Eso es muy importante saber. Cuando un cuerpo gana o pierde calor, es un efecto del calor. Es un fenómeno térmico. Y cuando un cuerpo gana calor, todos los cuerpos se expanden. Cuando un cuerpo pierde calor, todos los cuerpos se comprimen. ¿Entendido? Quien les habló, profesor Marcos Aguirre. Muchas gracias.